¿Ya? La hunde más todavía, ¿ya? Porque si esa persona enferma tiene más problemas con los familiares, entonces, no es la emoción principal. Son emociones que incluso consigo mismo, hay personas que incluso ni siquiera necesitan un motivo simplemente consigo mismo, que le dé mucha vuelta a la cabeza y que quiera tratar de solucionar las cosas y empieza a crear conflictos. ¿Ya? No necesitan ni siquiera motivo A y motivo B, pero lo importante de esto es que se suman las personas externas, es decir, en el caso mío, por ejemplo, yo tenía un motivo A, un motivo B, consigo mismo en ese sentido, y personas externas que no, personas que la veo una vez al mes, que se suman a mi conflicto. Y todo eso lo tengo registrado aquí en esta hojita que tenéis aquí. Entonces, hacemos un compendio de eso, y como es importante tener que eso es lo que estoy explicando aquí, es lo que estoy explicando acá. Esas ramificaciones que ustedes ven acá, que después le duele el hombre, estas son emociones, ¿ya? Que no son la principal, pero se van como sumando. O sea, si tú tienes, normalmente las personas que están enfermas tienden a sumar más, es como si tuvieras una cosa, como que se va infectando, ¿no? Va echando más información. Y en vez de ir, esa persona a lo mejor va a ver si está en un medio donde realmente va tomando más, ¿no? Esto es muy importante porque para tener un poquito de no saber que no hay que pensar. Bueno, yo cuando inicié en esto pensaba que había una enfermedad, había un conflicto, un órgano, ¿no? Un conflicto. En realidad hay uno y se abre. No hay uno, sino que mucho, ¿no? Pero no nos olvidemos de eso y hay que pasar por la... Volvemos a tener la imagen que se toman los tres órganos, la emoción principal comandada por órganos y ahora vemos esto. Esto, aquí tenemos dos árboles que es una emoción multifactorial, o sea, dos emociones que sustentan un problema. Aquí tenemos tres emociones que sustentan un problema. Fíjense que cada enfermedad, y mientras más compleja sea, va a tener más árboles que sustentan esa enfermedad. No hay una emoción y una enfermedad. Normalmente se produce esto. En una hipertensión normalmente estamos con 3 o 4 emociones. Por eso la emoción nunca se ha podido encontrar las soluciones, porque la gente busca una, y son 3 problemas. Y lo podemos encontrar los 3 en 10 o 15 minutos, porque vamos muy rápido. ¿Por qué? Porque se producen 3 emociones, o se pueden producir 5. Más de 5 de 4 yo no he encontrado. Puede ser que sí, pero más de eso más o menos está por ahí los ramos. Puede que aquí ya no haya más enfermedades, pero normalmente esto, desde el punto de vista del biomagnetismo, le llama simbiosis. En simbiosis es que cuando hay varias bacterias, varios que están todos relacionados y todos producen una enfermedad, ¿ya? Aquí yo les llamo emociones factoriales, pero que es lo mismo. O sea, varias emociones producen un conflicto y en el otro son varios microbios que diferentes producen un solo conflicto. No sé si van a... ¿Sí? ¿Sí? Vale. Mira, aquí tenemos esta diapositiva también muy buena. Es para explicar un poquito. Aquí tenemos una discusión de un tema de dinero, que normalmente se pasa eso, ¿no? El hombre está discutiendo con la mujer. El hombre se puede ver afectado por los riñones. Los riñones puede ser, o no ser, pero para dar un ejemplo, ¿no? Los riñones normalmente son falta de liquidez. Y la falta de liquidez normalmente es falta de dinero. El niño que no tiene idea de esto, lo ve como un problema auditivo, ¿ya? Lo ve como un problema en la audición, como un conflicto en la audición. Y la mujer lo ve en el hígado como un problema de falta de necesidad, porque ve que no va a tener dinero para de comer a sus niños. Lo ve como una necesidad biológica. Siendo en misma discusión, cada persona lo va viendo de acuerdo a sus creencias y a su historia, lo va viendo de diferentes formas, ¿no? O sea, depende del papel que tengas en la ley. Claro. Ahora, las emociones las podemos ver como manchas. ¿Ah? Tenemos una persona aquí con manchas. Esas son las emociones. Las podemos ver físicas. Estas emociones muchas veces son las que yo le llamo varias, ¿no? No son la emoción principal, pero muchas veces sí son las emociones principales. De hecho, por ejemplo, si tú tienes un lunar o una cosa así, puede haber una emoción. Ahí. Si ese lunar está activo... Cuando el niño nace ya con el lunar, ¿la emoción es de su madre? Puede que la traiga transgeneracional, o la haya sido su madre, eso tenemos que ver, ¿vale?
Y el lugar tiene que ver con el Claro. contexto. Mira, quedémonos con esta diapo de donde decimos que la emoción la podemos ver como mancha de pintura. Mancha de pintura, ahí hay una mancha de pintura donde estamos luz ultravioleta, o sea, solamente con la luz ultravioleta la vemos. Nosotros, ¿cómo vemos las manchas? Nosotros las vemos energéticamente. ¿Y cómo las vemos? Muy fácil. Ponemos una foto, por ejemplo, una foto aquí, y le ponemos una cuadrícula, ¿ya?, de papel miniaturado. La tenemos ya ahí, la muestro. Entonces la ponemos ahí y lo único que vamos después preguntando por la letra A, la B, la C, la D. Cuando encontramos en la A que hay algo, preguntamos por el número y encontramos el punto. Ese punto, cuando lo encontramos, hay un punto energético, ¿ya? Todas las emociones, sí. Por ejemplo, a ver, yo me hice este asunto, bajé 10 kilos. ¿Por qué? Porque le desconecté la emoción principal y después me hice una foto acá de la parte de la barriga y desconecté lo que quedaba. Pero tienes que ver una mancha, un lunar o algo. No, no es necesario. No es necesario. Tú lo que tienes que hacer es una foto. Sí. Por ejemplo, en el caso de para bajar de peso, para Sí. personas que bajan peso, sacar una foto de las piernas, el culete, donde se tenga la parte de la gorra. Claro, y primero te sacan la emoción principal, primero, antes de hacer nada. Pero luego, cuando ya sacaste la emoción principal, vas aquí y machacas, ¿ya? Y te das cuenta que te van a salir emociones con problemas interesantísimos. Eso lo pasa aquí. ¿Sí? Ah, qué bien. Qué bueno. Claro. Esta es una herramienta que... que todo, por ejemplo, María, y ya nos sirve a todos, ¿no? Claro, claro. Ahora lo que pasa es que nosotros, el cuerpo, en el tema del peso, que normalmente lo que pasa es que emocionalmente nosotros tenemos un peso de más, porque es emocional y el peso que es nuestro, que es propio de nuestro nacimiento, tenemos una textura, ¿no? Pero hay veces que tenemos un peso de más que es totalmente emocional por causas emocionales y lo que hacemos es bajar ese peso emocional. Ya cuando tú rastreas esto y no tienes nada, es que ya no hay ninguna emoción, ya es tu peso que ya tienes que bajar con, no sé, hacer la gimnasia o lo que sea, pero el sobrepeso emocional se puede bajar de una forma que tenemos. Ya cuando agotamos lo otro, y damos como un paso más en la búsqueda de la solución. También tenés solución para el relacionar nosotros con esta técnica. No, pero aún. Sí, tenemos la emoción principal que siempre tú lo vas a tener, pero ahí estamos en un problema biológico también, que tú tienes tu cuerpo que tiene nicotina, la nicotina te pide el cuerpo, o sea, hay más, no es tan Pero así. también la podéis hacer. Sí, podemos hacer la primera parte, la primera parte, la emoción principal. Otra parte de La primera emoción principal. Pero luego tener la parte biológica que hay que tener cuidado, ¿no? Que la parte biológica es que tu cuerpo te pide nicotina, ¿ya? Pero eso es biológico, ¿me entiendes? Sí, sí. En el caso del peso, no, en el caso del peso son puras emociones, no hay otra cosa. O sea, hay emociones que te hacen subir de peso. Pero yo pienso que tiene que tener mucho la emoción, porque, por ejemplo, yo siempre fui fumadora, que estaba muchísimo. Y dejaba el tabaco, yo siempre controlaba el peso, dejaba el tabaco cuando quería y después volvía a fumar cuando quería. Pero la última vez, yo pensé, digo, la próxima vez que deje el tabaco lo voy a dejar ya de esto porque lo veo una tontería, aunque me guste mucho. Sí. Pero como a mí me gusta, de vez en cuando digo, me voy a dar unas caladitas, pero a mí ya no me gusta. Ya. No Eso sé es lo cómo que lo yo he quiero hecho, hacer misma, Eso es lo que yo quiero hacer. tú misma has hecho conciencia de la tu tontería. problema. Has conectado tu inconsciente con tu consciente. pero es que ahora quisiera fumar un cigarrito y es que no me lo pide mi cuerpo, Por que eso ya no lo quiero. tú misma te hiciste un resentir y tomaste conciencia. Y ahí solucionaste el problema. Que este es un Pero eso no método. puede servir a todos, Sí, sí, sí. porque se lo Pues podemos... no, porque yo quiero hacer eso. Quiero Hombre, fumar y Reina, no yo te lo acabo de fumar. Ay, decir. no fumar, pues no sé cómo. Yo te lo he Pero dicho. este es un método para resolver los problemas rápidos, que hay otros métodos también. O sea, nosotros pensamos que esto es lo mejor porque es más rápido y tal igual, pero Está que, muy bien. si tú haces conciencia, también te puedes solucionar un problema. Lo que pasa es que las enfermedades crónicas es muy difícil hacer conciencia, ¿ya? O sea, si yo tengo, por ejemplo, una diabetes, si conciencia de la diabetes y que ni siquiera sé, ni me acuerdo cuándo empezó, o sea, no es lo mismo tener un problema con tu padre, Por tu eso madre, empecé. ¿te acuerdas más o menos cuándo es tu La problema? diabetes en mi familia. ¿Ah? En mi familia hay diabetes. Pero en todas partes. En todas partes. Se Pues calcula nada. más o menos que de 5 personas, 4 tendrían. Y
Y cuando no hay familia con diabetes y es diabetes, ahora voy a empezar yo con el punto 5. Sí, bueno, primero para hacer una síntesis, en cierta forma, tal como lo plantea, los conflictos son los que nos originan enfermedad o dolencia. En el fondo, nosotros todos los días estamos expuestos como una esponja a recibir información. Y algunas informaciones son positivas y otras son negativas. Y aquella información que es negativa y de una u otra forma le hemos sufrido con otra persona o por un hecho externo en el cual nos ha afectado y en el fondo no estamos dando solución a ese problema, es lo que posteriormente nos va a afectar a futuro. Del momento que nosotros somos conscientes de la situación que nos ocurrió, nos podemos autocurarnos o autoequilibrarnos. Lo más práctico que sucede, que explica mucho mi amigo con el resfriado. Siempre dice, yo la ventana abierta, que me saqué la chompa, pero siempre es por un tema puntual. Cuando les suceda cualquier tipo de conflicto, vuelvan ustedes atrás al día anterior o cuando comenzó ese conflicto, decir, ¿qué pasó en ese momento que yo estaba bien hasta que ocurrió? ¿Con quién estuve? ¿Qué información se estuvo en ese momento? ¿O qué yo estuve presenciando alguna vez? Y van a encontrar ustedes solo la respuesta a esa situación. Y el organismo mismo le va a decir que está. Ahora, con la técnica que le vamos a plantear, ustedes mismos pueden buscar si eso era. Del momento que se junta el consciente con el inconsciente, el tema se ha superado. Es muy simple. No es darle ninguna otra más búsqueda. La ley del inconsciente. ¿Ya? Para explicar bien, el consciente es lo que nosotros estamos ahora estamos en el presente, nosotros lo que estamos dando a conocer nuestra información. Y el inconsciente es el disco duro que nosotros tenemos en nuestro interior. Si nosotros tenemos concordancia siempre entre lo que decimos y lo que pensamos, vamos a estar en equilibrio. Del momento que nosotros no estamos en concordancia entre esto, nos van a producir un desequilibrio. No es por tirarme flores yo en mi ego propiamente tal. Yo aquí, de que estoy en España, desde el 2003 hasta ahora me he enfermado 2 veces, porque han sido situaciones puntuales y yo he encontrado mismo antes de aprender esto. Pero yo he tratado siempre de estar en concordancia conmigo mismo. Exactamente. Y lo otro que va produciendo en cierta forma la persona que conversamos, ser inmune, se puede decir. Yo no dejo que entre en mí ni trato yo de afectar a los demás. Voy a afectar a los demás desde el punto de vista de positivo, pero yo no voy a ir a otra persona a cargarle mi mal humor o hablar mal de otra persona. De momento estoy generando una acción negativa y esa misma acción negativa a lo mejor se puede volver a mí. Por eso siempre lo vuelvo a reiterar. Del momento que uno esté en concordancia en lo que uno piensa y en lo que dice, vamos a estar siempre bien. Para el inconsciente el otro no existe. En mi realidad todo existe, soy yo. Cualquiera, si le ocurre un problema grave a mi hermano o a una persona externa que viene a contar, de la forma que yo me meta en un 100% de esa persona, voy a estar haciendo ese problema para mí igual y lo voy a estar sintiendo. De la manera que yo pueda sentir lo que hace la otra persona, pero que no lo interiorice, yo voy a estar bien. Pero si yo lo asumo en un 100% de lo que le ha ocurrido a esa otra persona o de un hecho que le está pasando, inmediatamente voy a venir abajo. Así es una empatía, sí. El tiempo no existe, todo es en el momento, no existe pasado, lo vive como el presente. Un hecho que era lo que conversaba recién de la alergia se va a repetir todas las veces que venga en primavera, porque en el inconsciente no existe tiempo. El momento que apareció
ese detonante que es la primavera va a aparecer. O para un hecho que haya ocurrido en el periodo de gestación que le ocurrió a la madre, va a estar siempre presente como si ocurrió hace segundos. No existe tiempo. O más atrás, si ha ocurrido en transgeneración, sucedió en la generación anterior o la anterior, en el bisabuelo. Pero para el disco duro que nosotros tenemos aquí adentro, ocurrió hace 5 segundos, una cosa así, para ser más específico. Está todo presente, no existe el tiempo. Es real, es igual imaginario. En el inconsciente no discrimina. Para él todo es real. Le da la misma importancia a cualquier hecho. Es inocente, no juzga, todo lo cree, en bien y en mal. O sea, no discrimina. Una persona puede haber cometido un delito y para el inconsciente eso estaba bien. No discrimina, todo es bien para él. Es más o menos lo... Ya. Bueno, a ver, los conflictos o situaciones emocionales se van a producir en 3 etapas. Podemos encontrarlo en el periodo de gestación, desde cuando está en el vientre, desde el primer día, ya es receptivo a cualquier emoción externa que se produzca, tanto con el medio familiar, con personas externas, o el medio ambiente. Como explicaba recién mi prima con Hammer, una situación que en el pueblo de él había fábricas y las mujeres estaban expuestas a todo el ruido de los aserraderos, y las mujeres iban a buscar al marido y siempre estaban en ese... Entonces, de por sí, ese efecto que estaba adentro está expuesto a ese ruido, y ese ruido era nocivo para el bebé. O una persona que esté trabajando en el periodo de gestación en una fábrica de una fundición, donde hay mucho ruido, de hierro, todo eso es nocivo y le va a crear emociones. Y esta información queda grabada en el feto, y nosotros podemos saberla, que lo vamos a explicar más adelante, cuando se produce. Y lo da claramente que puede ser durante el primer mes hasta el 9º mes, cuando ya nace y ya pasamos a otra etapa. La edad cronológica, que esto lo hemos encontrado nosotros, primero habíamos estudiado de lo que habíamos aprendido con otras personas que están en biodescodificación. Dicen que el niño más o menos a partir de los 7, 8 años es consciente de lo que le pasa, y antes es problema de la madre o del padre, puede ser. Pero nosotros, con la experiencia que hemos visto, no, puede ser desde que nace ya está expuesto a las emociones externas. Lo hemos comprobado con situaciones puntuales. Entonces, cuando nosotros preguntamos si es gestación, no encontramos nada, nos pasamos a la edad cronológica. Y si es durante la edad cronológica, empezamos a buscar en qué etapa fue. Por ejemplo, una persona puede tener los 60 años y no se acuerda. Pero a través de esta técnica nosotros podemos saber en forma precisa cuándo fue, qué lo causó y qué emociones le causó. Y por último, la última etapa es la transgeneracional. La transgeneracional se refiere cuando nosotros traemos una enfermedad o una dolencia anterior que fue recogida por nuestro padre o nuestro abuelo o nuestro bisabuelo. Y esa es una mochila que nosotros tenemos cargada y le estamos llevando. Y en la medicina normal se da la medicación
para solucionar ese problema, pero ese problema siempre va a estar latente porque el problema viene de mucho más atrás. Entonces una forma para poder llegar a este problema es a través de esta técnica que le vamos a dar más adelante. Cuando nosotros nos vamos a la transgeneracional, empezamos a testar si es por el padre o es a través de la madre. Si nos da a través de la madre, nos vamos, ¿es el abuelo materno? No, nos vamos a la abuela materna. Pasamos a la abuela materna, fue por el bisabuelo, siempre encontramos esta etapa. Una vez que encontramos donde estamos ubicados, empezamos a buscar la fecha, las emociones y quién originó esas emociones. Voy a colocar algunos casos puntuales que he tenido experiencia yo, por ejemplo, en el pueblo donde vivo yo, le salía en esta parte de acá, la abuela materna. Resulta que la madre era un hijo no deseado, por la sencilla razón que cuando ella tuvo un bebé en el hospital se perdió y le dijeron que había muerto. La bisabuela tuvo un bebé, había muerto y no le mostraron el bebé. Sale del hospital y después se entera por las noticias que estaban vendiendo los bebés. ¿Ya? Entonces queda nuevamente embarazada y ella pierde su hijo, ¿ya? Por temor del consciente que ese hijo se lo iban a dar, ¿ya? Y esa información se la transmitió a la madre y se la tenía actualmente. Toda esa información estaba en el inconsciente. Y sale todo, uno pregunta y va dando pues así, no, si no. Y era cuando yo le dije, usted ¿cómo se llama? Fue una hija no deseada. Entonces sí, dice, debe haber sido por mi madre, porque mi madre me contó que mi abuela había tenido este problema. Y todo estaba la información en el inconsciente. La ubicación espacial de la gestación, tuve una experiencia, tenía muchas, pero una de las tantas voy a contarle. Tenía 3 meses bebé y el bebé cada día tenía que ir al hospital, no tenía que llegar de urgencia porque perdía respiración, no podía respirar. Y en el hospital le dijeron no encontraba nada, entonces en cualquier momento no va a llegar y no se lo puedo dejar aquí porque no tiene nada. La empecé a testar y salía que durante el embarazo había tenido un accidente, le salía miedo y el vehículo se había dado tanta vuelta y el primer temor que ella pensó es que iba a perder el hijo y que ese de darle aire, le había causado una emoción al hijo. Al decodificar a la madre, se decodificó automáticamente el hijo y a los 2 o 3 días ya nunca más hasta el día de hoy tenía que ir al hospital. Era netamente un problema de hijo. Como lo había explicado, para encontrar el conflicto lo podemos tener en la edad cronológica, ¿ya? O en el periodo de gestación o en el transgeneracional. Está resumido más o menos en las 3 etapas que nosotros podemos encontrar el conflicto. Tipo de conflicto. El conflicto que programa ocurre por primera vez, no hay síntomas y se desencadena en un periodo de 6 meses. Nosotros estamos con una situación nueva, tenemos un conflicto o algún problema que hemos tenido, el inconsciente busca una respuesta.
Si en un periodo ameno puede ocurrir de 0 a 6 meses, no encuentra esa respuesta, se va a producir en el cerebro que a determinada parte del órgano del cuerpo va a producir una dolencia o una enfermedad, algo por el estilo. El conflicto que desencadena la enfermedad y se sostiene por uno o más programantes. Porque había una situación puntual y eso provocó que la persona generara una enfermedad. Se desencadena a raíz de él. Conflictos de estructura son conflictos transgeneracionales que lo han estructurado proyectos de sentido y creencias muy fuertes. El que ha venido de más atrás, tal como es su nombre, transgeneracional, y en cierta forma hay una mochila que lo está cargando, que no es de él. El conflicto de identificación, cuando nos identificamos con el problema de otra persona. Cuando nos cuentan algo otra persona o nos enteramos de otra persona, nosotros estamos haciendo el nuestro. Y nosotros creamos una dolencia o una enfermedad nuestra, pero no es nuestra, sino que viene por otra persona porque no hemos sido lo suficientemente habernos protegido o estar inmunes a eso. El conflicto de diagnóstico, cuando lo da un médico experto, familiar, amigo, sacerdote o alguien muy increíble. En este sentido que hay mucha, se puede decir, fortaleza, sobre todo para los diagnósticos. Muchas veces los médicos son muy fríos, se puede decir, para dar un diagnóstico, cuando muchas veces la persona no está preparada psicológicamente, se acrecenta mucho más la enfermedad. Incluso a veces ha ocurrido casos que la persona se equivocaron de diagnóstico y pasaron otro, y esa persona creó esa enfermedad sin haberla tenido, inconscientemente. Entonces, cuando nos dan un diagnóstico es como si tomar aire, tragarse, se puede decir la mitad lo que quiero decir, pero ser fuerte para no empaparnos, porque de la manera que nosotros nos empapemos con toda esa información, nos podemos venir abajo. Conflicto de jarra cuando se repite con baja intensidad una y otra vez, ¿ya? Y esto más o menos en el fondo tenemos una cierta debilidad y cada vez que nos ocurre nos vamos a ir nuevamente, es como no termina. Y el conflicto propusto es cuando nosotros tenemos como la férrea que nosotros somos fuertes, a nosotros no nos pasa nada, que lo que digo yo es verdad, que soy fuerte en cierta forma y no me va a ocurrir nada. En cierta forma como que nos estamos creando una fortaleza que en el fondo no la tenemos. Ahora, se comporta como un reboce de agua en un vaso. El programante, la primera gota de agua o el primer chorro de agua. Cae, como dice, cae una gotita, no pasa nada. Cae otra gotita, no pasa nada. Pero llega un momento tal en que la gota rebosa el vaso y ya se desencadena, ya no hay vuelta atrás.